Dime, Julio. Bien, señor Bosch, le damos continuidad a todo lo que está aconteciendo en el país y el resto del mundo, enfocados en la información de lo que aconteció en San Cristóbal la tarde de ayer, donde lamentablemente una niña pues fue arrastrada por las aguas y permaneció durante 9 horas, Curi. Oiga esto, señor Bosch. 9 horas permaneció esa niña en el interior de la alcantarilla. Wow. Cayendo agua por montón, arrastrando palos, piedras, basura, metales, varillas, de todo. Todo, se de aferró todo. a la vida. Y De verdad que una niña de 13 años es fuerte reconocer eso. O sea, que ella tuvo esa visión, esa preparación, esa voluntad y ese aferro a la vida. desechos sólidos de toda la zona donde la niña estaba. Y ella, por suerte, pudo colocarse en un punto y estaba gritando auxilio. Debo decirles que uno de los jóvenes que se metió a la alcantarilla había escuchado los gritos de auxilio de la niña. Y le decía a la autoridad que le permitieran buscar en un punto. Ese es el momento exacto cuando la rescatan, esa niña, Cheilín Vizcaíno. Él le pedía que buscaran en un punto, pero según la perspectiva de lo que él planteaba, no le hacían caso. Había que tomar en cuenta lo que él decía porque es una persona que quizás conocía la zona. Y según él plantea, había escuchado el grito de auxilio en un momento determinado y por eso esperaron que se fuera la autoridad, que prácticamente dejaran la zona. Entonces la comunidad procedió en consecuencia. Fue una actitud temeraria e incluso inadecuada, pero también puedo decir que oportuna. Porque lamentablemente, si hubiésemos permitido o dejado que se cumpla el protocolo, que se reunieran a las 6 de la mañana, en lo que llegaban daban las 6:30, a las 7 a buscar los operadores de los equipos, a las 8 convocar a los organismos de socorro con el protocolo correspondiente, a las 9:30 con todo el agua que está cayendo en la zona, usted puede estar seguro que era muy probable que el resultado hubiese sido diferente. Claro, la historia hubiese sido otra, la niña no hubiese aguantado, de verdad. Entonces, dadas las circunstancias, jamás podemos promover que ciudadanos comunes y corrientes que no tienen ninguna pericia ni ningún entrenamiento realicen este tipo de actos. Ahora, las circunstancias ameritaban una respuesta y si la comunidad no la tenía, tenía que accionar en consecuencia. Había una familia destrozada, preocupada y toda una provincia en vilo y el país expectante a la espera de qué había acontecido. Y debo decir y confesar que todos esperábamos lo peor. Estábamos atentos a la situación, pero esperábamos lo peor. Y voy a decir algo aquí. Tan pronto sucedió el hecho, nos mantuvimos en contacto con varias personas de la provincia, específicamente de ese lugar. Y yo conversaba anoche con alguien y le decía, yo no quiero tocar más el tema, porque solo la obra de Dios puede generar un milagro. Y después de escuchar lo que dijo la autoridad, vamos a poner este corte. Ya no había esperanza después. Vamos a poner este corte, escuchemos este corte, vamos a ponerlo, escuchen esto. La 3. Informaba que las labores de búsqueda se pararon por el momento, se suspendieron. ¿Cuándo serán reanudadas? Nosotros vamos a reunirnos mañana a las 6:30 de la mañana en la oficina de la Defensa Civil, las 3 agencias de San Cristóbal, o sea, los bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, conjuntamente con la policía. Hace unos minutos usted informaba que las labores de búsqueda... Luego de dar esta información, no albergábamos esperanza alguna, solo estábamos quizás esperando que la divinidad hiciera un milagro. Tú sabes, Julio, que aparte de todo eso y lo positivo que la niña salió con vida, quién sabe si ese joven que arriesgó todo, bueno, fue totalmente un riesgo de vida, desafiando las autoridades, desafiando los protocolos. Quién sabe si quiere ser rescatista y pueden sacarle el lado positivo a esto. Te voy a dar otro dato. Porque mira, cuéntame. En la zona, según me dijeron, porque yo estuve tratando de verdad, señor Bosch, oiga esto, había un grupo de personas que estaban en una iglesia por ahí, clamando por la vida de esa niña. Usted puede creer o no, porque no es mi labor decirle a usted que crea o no crea. No es mi intención tampoco tergiversar la información. Sencillamente estoy ofreciendo datos que quizás mucha gente no tiene. Y yo conversaba anoche, y lo tengo como prueba, y decía, solamente un milagro de Dios puede hacer que esto ocurra. Sin embargo, los muchachos estaban ahí atentos
y se metieron a la alcantarilla. Y mire aquí el resultado. Mire. Lograron, Julio, Mira aquí el el resultado. rescate de la niña. Las autoridades aparentemente estaban apostando a una recuperación de cadáver. Como lo Fijado ahí. de un cuerpo, como se expresó en principio, ¿eh? Sí. Por eso Fijado quise ahí. poner los cortes de inmediato. ¿Para qué? Para que no se diga que aquí tergiversamos. No, lo dijeron ellos. Así es, señor. Y detuvieron la búsqueda a las 11:30 de la noche, próximo a las 11:30, porque entendían que ya no había mucho que hacer. Así es, señor. Y mire, parece todo indicar que las rodillas dieron su resultado. Amén. Usted podrá creer o no, usted podrá tener fe o no, podrá entender lo que quiera, pero sin el auxilio de esos jóvenes, que digo que fue una decisión aviesa, inadecuada, Claro. pero oportuna, hoy estuviéramos contando otra historia de lo acontecido en San Cristóbal. Dios se manifiesta de diferentes maneras y esa es una forma de eso. Vamos a ver la rueda de prensa de lo que aconteció la mañana de hoy en la alcaldía, donde miembros de la Junta de Vecinos, así como también miembros de la comunidad, estuvieron allí intercambiando opiniones con la autoridad de lo acontecido, porque todavía el caso no ha sido esclarecido en su totalidad. Vamos a ver. No, ese es el momento cuando los muchachos la sacaron. La rueda de prensa está en la otra carpeta. No, hay un señor con unos lentes que está como sin una gorra. Eso fue la mañana de hoy. Una rueda de prensa que se realizó en la provincia. Va a seguir lloviendo en todo el territorio nacional. Ya hemos visto el parte de la autoridad. Eso es en vivo totalmente con nuestra Skycam. Y va a continuar lloviendo. El mensaje es que si usted no tiene nada que hacer en el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo, desplácese más temprano para que pueda llegar a su destino, porque ayer el embotellamiento duró cerca de 4 horas para poder descongestionarse el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional. Escuchemos lo que dice en la rueda de prensa. Vamos a escucharla, por favor. Se fueran la defensa civil y a las 2:15 el joven con otro joven entró a la cloaca y recorrieron 300 metros a donde estaba el objetivo. Solo. Es cierto. Solo. Que Que se se fueron las autoridades. Ahí estaba Joel y Sobieski insistieron. Sobieski insistió tenía una corazonada el para muchacho. entrar. Nosotros estábamos en Villa Fundación, no fue comprobado. Lo entendemos. Lo que queremos es aclarar la cosa y decir las cosas con detalle tal y como fueron. Los bomberos estuvieron. Y lo primero que hay que tener en cuenta es no solamente rescatar a la persona que está atrapada, sino que el personal de nuestras instituciones no salga bajo ningún efecto afectado en ese sentido de que se quede atrapado en el lugar. La divina providencia actúa en este momento, como se ha señalado, y nosotros reconocemos y vamos a reconocer la valía de ese joven que entró al lugar y nos dijo a nosotros que había escuchado las voces. Nosotros no suspendimos búsqueda en el área. O sea, se suspendió la entrada al lugar porque teníamos o temíamos de que las lluvias retornaran y pudiera fallecer un voluntario de nuestra institución o un rescatista de nuestra institución. Porque hay que reconocer, ahora mismo yo estoy recibiendo llamadas de mis voluntarios llorando. ¿Por qué? Porque se sienten impotentes en estos momentos por la zona que ocurrieron. Llamándome por teléfono y diciéndome lo que está pasando con ellos. Y tenemos que respetar a esos voluntarios de la institución de nosotros, la Defensa Civil, los bomberos. Y lo respetamos. Perdón, caballero, escúcheme. Tenemos que ver las aristas de los trabajos que nosotros hacemos para poder rescatar a una persona en esas circunstancias. Hay un momento en el cual la persona que entra dice, sí, yo escuché voces, o escuchó voz, y más nunca se volvió a escuchar nada porque a lo mejor la joven o entró en un letargo en ese momento y no se pudo volver a escuchar porque se introdujeron de nuevo los rescatistas al lugar y caminaron arrastrándose casi 150 metros de pie de Se fueran. Bien, la ok. defensa. Eso que ustedes acaban de escuchar fue la rueda de prensa la mañana de hoy, donde el encargado ofrece los detalles y ¿sabe qué? Le doy razones y motivos. Porque como él bien plantea, no podían poner en riesgo ni en peligro a los rescatistas que llegaron hasta un punto y detuvieron la búsqueda porque desde la perspectiva de ellos, incluso como lo plantean, estaban convencidos de que algo fatal había sucedido. Ahora bien, lamentablemente esto es una experiencia para que podamos mejorar nuestros protocolos en cuanto a búsqueda y rescate en situaciones como esta.
Porque si no es por la intervención de la autoridad, hoy esa localidad estuviese llorando una niña que lamentablemente hubiese perdido la vida. Y gracias a Dios que no fue así. Gerald. Gracias, Julio. Yo lo que considero que es momento de celebrar la vida de la niña. Es momento de celebrar lo unida que está la comunidad de San Cristóbal, que ha pasado por muchos momentos difíciles, la explosión, diferentes sucesos, y siempre se mantienen muy unidos. No es momento de buscar un culpable o quien accionó de un buen modo o de un mal modo. Celebrar la vida de la niña y celebrar el trabajo de estos héroes, estos muchachos que sin técnica lograron hacerlo. Porque cuando las técnicas correctas fallan, no se pueden cerrar los procesos. Entiende la comunidad que no está así de preparado. Y qué bueno que esos muchachos hicieron esta labor que llena de alegría a todo un país. Miren lo que dice el muchacho. Señores, cuando una persona está desinteresada con relación a lo que está aconteciendo, hay que ver la narrativa de Joel. Vamos a escuchar lo que dice Joel. Vamos a escuchar. Y no me creyeron, nadie me creyó de que ese tipo estaba vivo. Y después yo estaba ahí con impotencia y me cambié. Y estaba ahí, vine, dejé que se vaya todo el mundo. Y de esa niña no la voy a dejar. Y entré yo y la saqué. ¿Y cómo ella se encontraba? Ella golpeada, claro, estaba todo guayado ya ahí, porque que fue con una presión para abajo. Y al entrar por el túnel casi se guayó todo, ¿me entiendes? Pero ella estaba hablando. ¿Cómo ella estaba? ¿Estaba hablando? Sí, porque cuando yo vocé, chamaquita, estoy aquí. Yo dije, no mire para atrás ni para adelante. Cuando le di para adelante, salí casi por la mitad de ir para allá que venir para acá. Y ahí me la tiré ñango, vine raneando con ella y se la pasé al papá, y ya, todo el mundo feliz y ya. Y ahora yo voy a dormir contento y feliz. Gracias, manito. ¿Cuál es tu nombre? Joel. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dice Joel de lo acontecido. Él fue una de las personas que le había dicho a la autoridad que la niña estaba ahí, que había escuchado su voz. Esperó que se fuera la autoridad de allí porque todos se fueron. Usted puede decirme o decirle al país que no, pero la prueba de que se fueron es que él pudo entrar a la alcantarilla. Entonces, nosotros como medios jamás vamos a promover, ni mucho menos a atacar a la autoridad que hizo el protocolo correspondiente para tomar la decisión de salvar una vida. Pero hasta ellos mismos en un momento se dieron por vencidos. Y si la intervención de esos jóvenes lamentablemente hubiese pasado otra cosa, como él plantea, llegó un momento en que se metió dentro de la alcantarilla 300 metros hacia abajo, arriesgando su propia vida y arriesgando incluso la vida de la niña. Pero lo bueno y lo importante de todo esto es que la pudo sacar a tiempo de allí. Amén. En el momento oportuno y a la hora precisa. Y esta experiencia tiene que servirle a los organismos de socorro y seguridad de todo el país para mejorar en cuanto a la forma de realizar este tipo de actividades cuando se presentan estas circunstancias en condiciones atmosféricas inestables. Esto tiene que llamarnos a reflexión a todos y saber cómo y de qué manera proceder en consecuencia con la situación correspondiente. Hago una parte aquí y les coloco, muchachos, y les reitero que si nada tienen que hacer en el medio y no tienen un compromiso que es inaludible, no salgan a las calles. Mire cómo está en estos momentos